Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Antes de empezar nuestro curso de formación a servidores, primero vamos a ponerlo en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Papito Dios, ponemos en tus manos, Señor, este curso, Señor. Te pido que envíes a este lugar, Señor, tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu, Padre, sea el que dirija, que hable, que nos diga. Pongo, Señor, a cada personita que está tomando este curso, Señor. Cada personita que ha sentido el llamado tuyo para servirte. Pongo en tus manos, Señor, sus familias, su trabajo, sus vidas, Señor. Y que tú aparejes para que termine este seminario, Señor. Te lo ruego. Toma el control de su vida, Señor. También te pido por mí y por los otros maestros que nos van a estar acompañando, para que tú nos uses, Padre Santo, y tú hables a través de nosotros. En humildad te lo pido, Señor. Señor, gracias porque tú quieres que cada día crezcamos espiritualmente. Tú quieres que maduremos. Tú quieres que te sirvamos, pero no a nuestra manera, sino como tú lo pides, Señor. Y en obediencia vamos a tomar este seminario, porque queremos aprender de ti, Señor, porque queremos hacer las cosas bien. Queremos servirte con un corazón dispuesto, servicial, dadivoso. Gracias, Padre Santo, por lo que haces. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en este lugar y en cada casa donde están viendo este seminario, Señor. Te ruego, Papito Dios, que quites toda distracción y que todos podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Que lo recibamos con humildad, Señor. Esto lo hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. En nombre de los pastores y del liderazgo y de todos los maestros, queremos darles la bienvenida. Para nosotros es un motivo de alegría y de gozo que tú quieras servirle al Señor, pero como acabamos de orar, no queremos que servirle al Señor como de pronto a nosotros nos parezca o creamos que es, sino como el Señor lo dice en su palabra. Esa es la manera en que nosotros debemos servirle al Señor. Quizás tú dices, bueno, yo llevo muchos años en el cristianismo, conozco bastante la palabra de Dios, no creo, o sea, sé que ya sé todo lo del servicio. Entonces, a esas personas que de pronto están pensando de esa manera, quiero que recuerdes que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo es un cuerpo vivo, y al ser vivo un cuerpo nace, crece, se desarrolla y madura. Ese ejemplo lo vimos con el mismo Señor Jesucristo en Lucas 2:40, cuando dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros también debemos crecer, madurar espiritualmente. Más bien, lo que tenemos que pedirle al Señor, que con este curso, que cada aspecto que nosotros veamos, sea el Espíritu Santo mostrándonos y revelándonos qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas no tan bien, que nos faltan. Entonces, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que su Santo Espíritu nos redarguya con cada aspecto que vamos a ver del servicio. Bueno, para tomar este curso primero hay que cumplir unos requisitos, y el primero de ellos es inscribirse para tomar el curso en los horarios de oficina de la iglesia. O sea, si tú sientes ese llamado, el Señor te está llamando para servirle en su obra, entonces tú llamas a los teléfonos
o vienes acá a la iglesia y con su secretaria y buscas y te inscribes, das tus datos personales, suministras tus datos personales y tus datos de contacto. Segundo, debes tomar para poder servir en esta iglesia, aparte del discipulado, aparte pues de que tienes que vivir en santidad, que no estés en unión libre, sino que cumplas todos los requisitos, debes tomar el curso virtual durante un semestre. Tú te conectas, nosotros te enviamos a tu correo cada clase y tú lo tienes que ver. Una vez finalizadas las clases, tú tienes que responder 2 preguntas. Siempre al finalizar de cada clase yo voy a dar, o los maestros van a dar 2 preguntas. Esas tú las envías a un correo que ya más adelante te lo vamos a dar. ¿Con eso qué queremos? Pues validar si la persona está viendo el video o no, si está tomando su clase o no. Esa es nuestra manera de llamar la asistencia. Si tú no lo respondes, daremos por entendido que tú no viste la clase. Cuarto, al finalizar de cada bloque, tú debes presentar un examen presencial. A ver, te cuento. Este curso tiene 3 bloques. Cada bloque lo va a dictar un profesor distinto. Entonces, cuando yo termine mi bloque, tú vas a presentar tu examen. Pero este examen sí va a ser de manera presencial. También tienes que presentar un trabajo escrito. Ese trabajo tiene que ser a mano, por favor, con letra legible, para que nosotros podamos entender qué es lo que tú escribiste allí. Como tú vas a tomar apuntes durante las clases, entonces tú lo que tienes que hacer es sencillamente, al finalizar de cada bloque, tú muestras tu resumen, tu ensayo con tus propias palabras de qué fue lo que entendiste, qué temas vimos. Y lo haces, como te digo, con letra legible. El examen es presencial, como te lo dije. Vienes acá, lo mismo, en horarios de oficina, lo presentas y cuando lo vayas a presentar, traes tu trabajo escrito. O sea, vienes aquí a la iglesia, presentas tu trabajo, mínimo de 5 hojas, presentas tu trabajo y de una vez presentas el examen. Entonces, en total son 3 exámenes y 3 trabajos. Luego, cuando ya hayas hecho tu seminario virtual, tu curso virtual, y hayas presentado los 3 trabajos y los 3 exámenes y los hayas aprobado, porque esa es la otra, tienes que aprobar el curso, pues puedes traer la documentación que se requiere aquí en la iglesia. Por ejemplo, si eres bautizado, traer tu constancia. Si eres casado, por favor también traer tu registro civil de matrimonio, todos estos papeles. Y por último, pasarás a una entrevista y aprobación pastoral. ¿Por qué? Pues porque el pastor él quiere conocerlos, él quiere saber qué personas van a entrar a la iglesia. Entonces es importante que pasemos también por este filtro. Algunas personas que ya sirven se estarán preguntando, ustedes también tienen que contestar los 3 exámenes y también tienen que presentar los 3 trabajos en los horarios de oficina. O sea, esto es para ambos, tanto para los que quieren servir como para los que ya estamos sirviendo en la iglesia. Continuamos. Bueno, ¿cuál fue el objetivo por el cual se creó este curso? Primero fue para crear conciencia en el servidor de la gran responsabilidad y compromiso que se adquiere cuando dispone su corazón al servicio de Dios. Resulta que antes en la iglesia la persona que quería servir simplemente decía yo quiero servir, llenaba una hoja de vida, presentaba unas entrevistas y ya entraba a servir.
no había curso de formación. Con el tiempo empezamos a darnos cuenta que las personas no tomaban esto con seriedad. Digamos, pongo ejemplo, entraban a escuela dominical y simplemente llegaba el domingo y la persona nunca apareció, nunca le avisó al líder, nunca le dijo me pasó algo o no sé. Entonces todos confiados aquí en la iglesia, y llegaba la hora, llegaban los niños y no había quien recibía a los niños porque nadie avisó. Entonces ahí veíamos que a las personas les faltaba compromiso, les faltaba responsabilidad, o empezaban al comienzo bien, venían a todo y poco a poco fueron dejando de venir y definitivamente dejaron de volver incluso a la iglesia. Entonces vimos que era necesario que las personas entendieran pues que no es servirle a un hombre, no es servirle a un líder, a un pastor, sino el compromiso y la responsabilidad es ante Dios. El segundo objetivo que tenemos para este curso es entender el propósito real de un siervo de Dios. Algunos pensarán que servir es solamente, en el caso de Ujieres, es pasar un papel, acomodar gente, y esto va mucho más. Entonces queremos que todos entendamos o comprendamos qué significa ser siervo de Dios, que más que todo eso es un privilegio, es un honor y tenemos que asumirlo como tal. El tercer objetivo es conocer y desarrollar las cualidades, características y elementos del servicio en el servidor. Como un servidor tiene que cumplir con unos ciertos requisitos, unas características, pero a veces ni los conocemos. Entonces es bueno que nosotros entendamos cuáles son esos requisitos, cuáles son esas características, y no solamente comprenderlo con la mente, sino hacerlo una realidad en nuestras vidas. Otro objetivo es identificar nuestros dones y desarrollarlos. El Señor nos llama a que hagamos o que trabajemos en su obra, pero no nos manda así, sino que Él nos capacita, Él nos da unos dones, unos talentos, y muchas veces las personas ni saben que los tiene. Entonces en este curso vamos a aprender a identificarlos, a conocerlos, a saber cuál es el don o dones que el Señor me ha regalado y cómo los podemos usar, en dónde. También identificar y obedecer el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Créanme, hermanos, que nuestro llamado no es solamente a nacer, crecer, casarme, tener hijos, trabajar y morir. Ya, no, ese no es el propósito. Dios nos llamó con un propósito, y ese es el de servirle, a trabajar en su obra. Pero tenemos que obedecer a ese llamado. El ministerio de la silla no existe. No tenemos que ponerle excusas al Señor, que yo soy muy joven, que yo soy muy vieja, que yo soy muy enferma, que no. El Señor a todos nos ha llamado y tenemos que obedecerle a ese llamado que el Señor hace en nuestras vidas. El otro objetivo es desarrollar el carácter de liderazgo desde el servicio, enseñado por nuestro Señor Jesucristo. A veces encontramos, cuando vamos a mercar, libros de aprende a ser líder, cómo ser un líder en tu empresa, cómo impactar, pero realmente nosotros como cristianos, el único líder que nosotros tenemos que estudiar y ver y conocer es el liderazgo de Jesús. Él nos dio su ejemplo, Él nos enseñó cómo impactar a la sociedad, cómo ser luz, cómo ser sal, cómo él mismo dijo: yo no vine a que me sirvieran, sino yo vine a servir. De esa manera nosotros tenemos que actuar en nuestras vidas, sirviéndole a Dios y sirviéndole a nuestro prójimo. Otro objetivo, hermanos, por el cual se creó este curso es para que nos enamoremos del servicio, que nos enamoremos de Papito Dios,
que cuando sirvamos lo hagamos con tanto amor que en lugar de sentir pereza, vamos a sentir gozo, vamos a sentir fervor, porque ya somos conscientes de a quién es el que le estamos sirviendo. Bueno, bibliografía. Para realizar este curso de formación a servidores utilizamos varios libros, entre ellos, y este es muy lindo, si tú lo puedes comprar sería muy bueno, se llama Desafío a Servir de Charles Swindoll, de la editorial Grupo Nelson. Acá explica muy bien en este libro todos los aspectos referentes a un servidor. También encontramos otro libro muy bueno que se llama Llamados a ser siervos de Dios, de Warren Wiersbe, de editorial Portavoz. Acá este libro es muy bueno porque explica todo lo referente a los ministerios, cómo operan, quién los da, los dones. Es muy hermoso este libro. Otro es El liderazgo de Jesús, de Jen Wilkins, editorial Lifeway Press. Me disculparán el inglés, pero creo que se pronuncia así. Acá también se estudia todo desde Jesús, cómo él influenciaba, cómo él era líder, cómo desde su servicio impactaba, influenciaba. Otro es Un líder como Jesús, de Ken Blanchard y Phil Hodges, editorial Grupo Nelson. El otro, la Biblia Reina Valera. Claro, si tú tienes otra versión como la Nueva Traducción Viviente, pues también lo puedes tomar, sino que pues yo los versículos y mis compañeros también trajeron de la Reina Valera 1960. Entonces, hermanos, de aquí fue que nosotros construimos este curso. Continuamos. Bueno, el contenido del curso. Este curso va a tener 3 bloques. El primero es el servicio. Acá vamos a tratar de qué es el siervo de Dios, cuáles son sus características, cuáles son los elementos del servicio, cómo debe pensar el siervo, bueno, todo lo referente al servicio. El segundo bloque es los ministerios. Entonces aquí vamos a hablar qué ministerios existen en el cuerpo de Cristo, quién es el que los da, cómo operan, cuáles son los dones que el Señor nos da para que trabajemos en esos ministerios. También vamos a ver un tercer bloque que es liderando desde el servicio. Y como yo les decía, acá vamos a ver en este último bloque todo el liderazgo, pero el liderazgo de Jesús nuestro Señor. Entonces, contenido del curso, 3 bloques. Primero, el servicio. Segundo, los ministerios. Tercero, liderando desde el servicio. Presentación de los docentes. Bueno, durante este curso de formación al servicio, vamos a estarlos acompañando 3 profesores o 3 docentes. Bueno, en el primer bloque, en el servicio, pues voy a estar acompañándolos. Mi nombre es Jenny Marcela Peña. Llevo en la iglesia Filadelfia lo que lleva de fundada. Desde el primer día estoy aquí en la iglesia por la gracia y misericordia de mi Señor. A los poquitos meses de la iglesia estar fundada, yo empecé a servir como ujier y todavía sigo siendo ujier, gracias al Señor. También soy maestra discipulado aquí en la iglesia y vengo con todo el amor para dictar este servicio, este curso de servicio. Y también sé que mis otros compañeros, María Teresa Vargas, que es la que sigue con el siguiente tema, María Teresa Vargas, que va a ser la encargada de ministerios, y mi esposo Raúl Ramírez Gómez,
que va a ser la persona que va a estar acompañándonos en el bloque de liderando desde el servicio. Los tres, ustedes pueden contar con lo que ustedes quieran. Nos pueden preguntar si tienen algunas dudas, como quieran, les respondemos, pero todos lo hacemos de corazón, dándole la gloria a nuestro Señor. Bueno, ahora sí, empezamos ya teniendo claro que son 3 bloques. Vamos a empezar con el primer bloque, que es el servicio. Para empezar a hablar del servicio, pues primero hay que explicar qué significa ser siervo de Dios. Entonces, un siervo de Dios es aquel que expresa su absoluta devoción, obediencia y sujeción a Cristo. Todos decimos, ¿quién es siervo de Dios? Pues todos levantamos la mano y decimos, somos siervos de Dios. Pero en realidad es siervo aquel que expresa su absoluta devoción, su absoluta fervor, obediencia y sujeción a Cristo. Se sujeta a Cristo. O sea, todo lo que dice en su palabra, yo la obedezco, yo la cumplo. Cuando yo hago eso, puedo decir que en realidad soy un siervo de Dios. También un siervo de Dios es alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad del Señor, pues ¿qué tienes que hacer? Leer la palabra de Dios. Ahí encontramos la voluntad expresa del Señor. Si cumplimos esto, pues el Señor va a mostrarnos otras cosas, pero ¿cómo pretendemos que el Señor nos diga si nos conviene algo o no, si el negocio que queremos hacer es su voluntad o no, si no primero cumplimos esta voluntad que está aquí? Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a lo que el Señor dice en su palabra. Tercero, un siervo de Dios está dispuesto a hacer lo que Dios le pide, cuando se lo pide y donde se lo pida. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que cuando el Señor me llama, yo no voy a poner problemas. Yo no voy a decir, es que, ay Señor, es que estoy cansada. Ay Señor, es que estoy enferma. Ay Señor, es que soy muy joven. Ay Señor, es que soy muy vieja. No, el Señor me llama y de una vez acudo. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Qué hay que hacer, Señor? Un servidor es aquel que tiene sus mangas hacia arriba, listo para servir. Un servidor es aquel que tiene su tinaja y tiene su toalla listo para limpiar los pies, como lo hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Él estaba con su tinaja, él estaba listo. En Romanos 1:1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos estas cartas, estas epístolas, en donde los apóstoles se presentan no como yo, Pablo, el que escribí, el que más tengo cartas en el Nuevo Testamento, el que más escribí, o yo, Pablo, el gran erudito, o yo, Pablo, el que me enseñó Gamaliel. No, él no dice eso. Él dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y así como lo escribió Pablo, también lo podemos encontrar que lo dijo Pedro, también lo dijo Judas, también lo dijo Santiago. Todos ellos reconocían que ellos simplemente eran siervos de Jesucristo. Nosotros también estamos llamados a decir, no Marcela, la profesora, o Marcela, no, Marcela, sierva del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que cada uno en este momento empiece a decir. Di tu nombre y di tu nombre, siervo o sierva de Jesucristo. También un servidor, ¿qué es? Un servidor es una persona que Dios lo ha puesto para servir
y cuidar las ovejitas de Dios. Nosotros estamos llamados a cuidarlas, a brindarles amor, a no maltratarlas. Ojo con esto, porque cuando maltratamos una ovejita, a Dios tenemos que rendirle cuentas, porque Dios murió por esa ovejita. Así como Dios murió por mí, murió por esa ovejita. Y yo no soy quien para maltratar esa ovejita. Un servidor es cuando entiende que los oficios en la iglesia no son puestos de dominación, sino responsabilidades de servicio. El Señor poco a poco nos va llamando y nos va dando cada vez más grados de responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Y eso no significa que tú empiezas a sentirte como el más importante o que empieces a buscar como reconocimiento. Al contrario, entre más Dios nos empiece a usar, más tenemos que sentir temor y reverencia. Porque es que, como les dije al comienzo, no estamos sirviéndole a un hombre, sino le estamos sirviendo nada menos ni nada más que a Dios, al Todopoderoso. Otra definición de siervo de Dios es que un siervo de Dios son serviciales. Los que son serviciales son los más honorables y serán glorificados después. Hermanos, cuando tú decidas servirle al Señor, no busques servirle para buscar reconocimiento del hombre. El reconocimiento lo debemos buscar de parte de Dios. Entre menos las personas nos digan, eso estuvo bien, entre menos aplausos recibamos, mucho mejor, porque cada vez que nos aplaudan y nos digan, eso está bien, ya recibimos nuestra recompensa. Lo que nosotros debemos pretender y anhelar es que la recompensa la recibamos, pero directamente del Señor. Trabajemos humildemente, calladamente, entre menos nos vean, mucho mejor. Que los hombres no nos ven, pero el Señor sí nos ve. Bueno, hay un versículo en Romanos 8, 28, 29, repito, Romanos 8, 28, 29, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí, en esta porción de la Escritura, vemos ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó? No fue para tener hijos y sacarlos adelante. No fue para trabajar, pasar horas y horas trabajando a una empresa. No, es para que fuéramos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros seamos la imagen del Señor Jesús. En Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá dice, encontramos dos verbos, dos acciones por las cuales el Señor Jesús vino aquí a la tierra. Primero, servir, y el segundo, para dar. Estas dos acciones, cualidades, es difícil encontrar en cualquier persona, en cualquier servidor, porque nuestra naturaleza como humanos es pensar en nosotros mismos y ya. No más que prendamos las noticias, veamos los noticieros y nos demos cuenta cómo dicen a tal persona le dio algo en la calle, le dio algo en su corazón, se desmayó y nadie la atendió, nadie la socorrió, nadie le prestó su ayuda. Y los periodistas preguntan, bueno, ¿y por qué no viste a la persona? Sí, yo la vi. ¿Y por qué no la ayudaste? Es que yo no me quise meter en problemas, es lo que dicen. Y vemos muchas situaciones y siempre como que nos hacemos los que no es con nosotros. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que servir y dar.
El mundo hace eso, pero nosotros no debemos hacerlo porque nosotros somos hijos del Señor. Él vino para servir y para dar. Luego en el versículo anterior decía que el Señor quiere que seamos hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Luego el Señor quiere, o concluimos que el Señor quiere de nosotros que tengamos un corazón servicial, un corazón dadivoso. Cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros leemos Mateo 20, del 20 al 21, vemos que el Señor Jesús le responde este versículo a la mamá de dos discípulos, ¿sí? De Jacobo y de Juan. Ella, como cualquier madre, quiere que sus hijos estén ocupando un lugar importante. Ella sabía que el Señor Jesús tenía un reino. Ella no le estaba pidiendo el trono principal, sino le estaba pidiendo lo de los lados, ¿sí? Ella no entendía. Por eso fue que el Señor le dijo: lo que pedís mal, porque el reino de Dios no funciona como el mundo. El reino del mundo es las personas que tienen un poquito de poder, lo que buscan es como doblegar a los demás, hacer daño, ni piensan en los demás. En cambio, el reino de los cielos no es así. Él dice: si quieres ser el primero, tienes que servir, tienes que dar. Bueno, ahora continuamos con las características del servicio. Vamos a ver 7 características del servicio. La primera es reverencia. La segunda, diligencia. Reverencia, diligencia. La tercera, fidelidad. Tercera, fidelidad. Cuarta, integridad. Integridad. Quinta, humildad. Humildad. Sexta, amor. Séptima, santidad. Entonces, primera, reverencia. Segundo, diligencia. Tercero, fidelidad. Cuarto, integridad. Quinto, humildad. Sexto, amor. Y séptimo, santidad. Vamos a explicar, si no alcanzaste a copiar, pues vamos a verla una por una y ahí pues vas tomando nota. Entonces, la primera característica del servicio es la reverencia. ¿Qué entendemos por reverencia? Reverencia significa temor, honra, respeto, acatar. Repito, temor, honra, respeto, acatar. Hay un versículo en Levíticos 19:30 que dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Bueno, esto es muy importante, que nosotros como servidores tengamos reverencia por las cosas del Señor. Hoy en día se ha perdido mucho. Con el cuento de que las cosas han cambiado, con el cuento de que ahora nos la damos de modernos, pero no es así. Las cosas de Dios hay que tratarlas con temor, con respeto. No hay que venir aquí a la iglesia, vemos personas que
que llegan acá a la iglesia y el líder está orando y está hablando, está intercediendo, pero encontramos personas incluso hasta comiendo, incluso bostezando, en fin, se ve que les falta reverencia. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, encontramos todas las normas, las reglas que el Señor daba para servir, cómo los levitas que acompañaban a los sacerdotes hacían las cosas y lo hacían con total respeto, con total reverencia, porque sabían que era para el Señor. Sus vestiduras eran limpias, sus vestiduras eran blancas, el sacerdote se preparaba, se lavaban, hacían de todo antes de servir al Señor. Eso nosotros no debemos perderlo de vista, no debemos perder eso. No podemos decir, eso en los tiempos ha pasado. No, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Venimos a servirle al Señor con respeto, con honor, acatando todo porque es para el Señor a quien servimos. Entonces, la primera característica es la reverencia. La segunda característica del servicio es la diligencia. Diligencia. ¿Qué significa ser diligente? Por favor, escribe en tu cuaderno. Diligente es ser cuidadoso. Ser cuidadoso. Activo. Pone esmero al hacer las cosas con prontitud. Pone esmero al hacer las cosas con prontitud, sin pereza y desgano. Sin pereza y desgano. Por el contrario, arde por la causa de Cristo. Por el contrario, arde por la causa de Cristo. Hermanos, en Romanos 12:11, el apóstol Pablo escribe: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué me está diciendo Pablo aquí? Hermanos, que tenemos que servirles, pero no con pereza, no con desgano. Que cuando llegue el día domingo no digamos, otra vez madrugar, todos los días madrugando y el domingo también. No, por el contrario, qué alegría, qué bendición, es domingo. Voy a servirle al Señor, voy a servirle a Papito Dios. Él me ha bendecido tanto, diariamente me bendice tanto que lo único que puedo hacer es servirle al Señor. Yo sé que con eso no voy a pagarle todo lo que Él ha hecho por mí, pero al menos puedo hacer algo por la obra del Señor. Y entonces con esa pasión, con ese fervor, yo vengo aquí a servir en la casa del Señor. Vengo feliz, no vengo con esa cara de tristeza, de amargura, no, vengo feliz porque estoy sirviéndole al Señor. En Esdras 7:6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mira, hermanos, el Señor recompensa la diligencia. Acá vemos a Esdras. Esdras era un escriba y el Señor destaca esa diligencia que él tenía, y por esa diligencia dice acá que Dios estaba con él. Si somos diligentes, si hacemos las cosas con prontitud, somos activos, pues
ocurre lo mismo que Esdras, el Señor estará con nosotros. Entonces recordamos, la primera característica decíamos que era la reverencia, y la segunda que es la diligencia. Pasamos a una tercera característica del servicio, y es la fidelidad. Fidelidad. Bueno, toma nota y escribe qué es fidelidad. Entonces, fidelidad, que se puede confiar, que se puede confiar, coma, es leal, coma, es leal, cumple sus promesas, cumple sus promesas y es dedicado al Señor. Hay un versículo que me habla precisamente de la fidelidad y es Números 12:7. Números 12:7. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Bueno, como sabemos, Moisés fue la persona que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Y sabemos la manera tan prodigiosa, tan grande que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud. Pero aún viendo todo esto, el pueblo de Israel era un pueblo murmurador, criticaba todo, se quejaba de todo. El Señor les daba comida y se quejaban que todos los días comiendo lo mismo, se quejaban del agua, se quejaban, bueno, de todo se quejaban. Ya pues yo creo que Moisés al comienzo le dolió, pero yo creo que lo que más le dolió fue que aparte que el pueblo murmuraba, su familia empezó a murmurar de él, sus hermanos Aarón y su hermana María. Y el Señor, Él respalda a sus siervos. Y mira, Él los llamó a ellos tres aparte y les hizo como un llamado de atención a Aarón y a María. Y Dios les mostró que el Señor respaldaba a Moisés. Y de castigo María fue enferma o le dio lepra, ¿sí? Entonces, cuando tú eres fiel al Señor, el Señor está ahí respaldándonos. Nosotros como siervos de Dios estamos llamados a mantenernos fiel al servicio de Dios, y especialmente en esos momentos de dificultad, en esos momentos que las cosas no están bien. No debemos titubear en la fe, no debemos tropezar, porque cuando servimos al Señor es cuando el diablo más se levanta y es cuando nos manda, nos pone cascaritas para que caigamos, y por eso no quiere decir que yo ya diga, no, yo ya no sirvo. No, al contrario, con más razón yo debo mostrarle al Señor mi fidelidad, y el Señor también va a ser fiel con nosotros. Entonces, esa era la tercera característica, la fidelidad. Vamos a ver la cuarta característica, y es de la integridad. Integridad. Toma nota, por favor, y vamos a ver qué es integridad. Integridad es cuando hay concordancia, entre su actuar y su pensar. Entre su actuar y su pensar. Es justo, equilibrado, honesto y recto. Entonces, integridad, hay concordancia entre su actuar y su pensar, es justo, equilibrado, honesto y recto. Bueno, por la misericordia del Señor, Él nos dio su salvación como regalo.
Y nosotros estamos llamados a dejar cualquier forma de ser deshonestos y de cualquier astucia mundana. En 2 de Corintios 4, del 1 al 2, 2 de Corintios 4, 1 a 2, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nosotros debemos, que lo que nosotros le enseñamos a los demás, que lo que nosotros compartimos de la palabra, pues nosotros también lo cumplamos. Hay un dicho que dice: el cura predica pero no aplica. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Andan viendo el pecado de todo el mundo, pero no se ve a sí mismo. Nosotros tenemos que ser coherentes de lo que decimos con lo que actuamos. Muchos predicadores o maestros, para calmar su conciencia, lo que hacen es adulterar la palabra. Hay unas iglesias que dicen: bueno, el Señor, estamos en el tiempo de la gracia, y como estamos en el tiempo de la gracia, entonces podemos hacer y hacer y hacer y seguir y vivir en el pecado, porque como estamos en gracia, pero no continúan leyendo el siguiente versículo cuando Pablo dice que eso no es correcto. O sea, nosotros estamos llamados a vivir en santidad, no en el pecado. Y así, algunas como las iglesias de la prosperidad, entonces acomodan la palabra para sacarle dinero a las personas, ¿sí? Entonces nosotros jamás debemos hacer eso, jamás debemos adulterar la palabra de Dios. La quinta característica es la humildad. Es muy importante en un servidor ser humilde. O sea, ese debe ser como la mayor característica del servidor, la humildad. ¿Qué es humildad? Por favor, escribe ahí. Es reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades. Reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades. No enaltecerse por sus logros. No enaltecerse por sus logros. Ni tener sentimientos de superioridad. Ni tener sentimientos de superioridad. ¿Qué dice en Romanos 12:13? Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hay supremos. No hay uno que sea más importante que el otro. Todos para el Señor somos igual de importantes. Lo que pasa es que ocupamos posiciones diferentes, pero todos para Dios somos igual de importantes. Hay ministerios que ni siquiera nosotros los vemos o los conocemos, pero son muy importantes. Por ejemplo, acá en la iglesia, el ministerio de intercesión es un ministerio que
que es la columna, porque ellos están orando. Gracias a sus oraciones muchas personas han recibido respuesta, ellos están intercediendo, ellos están batallando, pero no figuran, no se ven, pero son muy importantes. Y así son todos los ministerios en el cuerpo de Cristo son importantes para el Señor. Hoy en día vemos pastores que ya ni se relacionan con sus ovejas. Veía hace poco un video en donde mostraban que como el pastor se creía el super ungido, entonces ya no podía pisar el piso con sus pies, porque como era el mega ungido, entonces las personas que le servían tenían que tirarse en el piso y él caminar por encima. ¿Sí? ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque estas personas yo creo que ya se les olvidó o no sé qué pasa. La única cabeza del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es Cristo, y nadie puede ocupar ese lugar. Solo Él es la cabeza, Él es el importante, nadie más. Seguimos con la humildad. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el tiempo en que vino el Señor Jesús aquí en la tierra, pues habían los Césares, habían los Herodes, habían los gobernadores, y eran personas que exigían para ellos que los atendieran, que les sirvieran. Pero mira que nuestro Señor Jesucristo, cómo era de tan humilde, que Él decía, Él mismo hablaba de sí, decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Cuando miramos en la Biblia, la palabra manso viene del griego, de una palabra que es praus, y se usaba para describir un caballo fuerte que había sido domado. Un caballo fuerte que había sido domado. Pues el Señor Jesús es eso, ¿no? El Señor era poder divino bajo control divino. Y la palabra humilde, porque Él dice: aprenda que yo soy manso y humilde en el idioma original se refiere a servicios pequeños para ayudar a los demás. Recordemos, Él vino a ayudar. Por eso es que veíamos al Señor Jesús sirviendo, ayudando, sanando, predicando, anunciando la palabra. Incluso cuando supo de la muerte de su primo Juan, hacia él en ese momento llegaron personas y él no dijo: no, estoy en luto, estoy muy triste. No, él los atendía y hablaba con ellos. Así debemos ser nosotros, mansos y humildes. En Romanos 12:3 dice: piense de sí con cordura, es decir, guardar la medida adecuada, no ir más allá de los límites, ser razonables. Esto nos ayuda a considerarnos balanceadamente. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que nosotros como servidores, como siervos del Señor, debemos ser humildes, tal como el Señor Jesús nos dio su ejemplo. Pero eso no quiere decir que yo me vaya al otro extremo, es decir, que piense que yo no soy nada, que no valgo nada. No, o sea, ni soy ni muy allá, no soy ni soy supremo, ni tampoco no soy nada. Tengo que guardar, como dice Pablo, un equilibrio, pensar razonablemente, balanceadamente. La sexta característica del servicio, y realmente por lo que nos debe motivar a nosotros servir, es el amor. El creyente no solamente le debe motivar servir a Dios porque lo ama a Él, sino porque también ama a su prójimo. O sea, repito, no solamente lo debe motivar servir a Dios
porque lo ama, sino porque también ama a su prójimo. Por favor, leamos 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13:3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando tú amas a Dios, pues eso va a ser más, va a permitir que mi servicio sea más eficaz. Cuando tú sirvas, no lo hagas para que los demás te miren o buscando algo a cambio. Lo que nos debe motivar es el amor. Bien, el Señor resumió los 10 mandamientos en 2, ¿no? El primero, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces, si yo amo a Dios, pues me va a resultar fácil amar a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, pues me va a resultar fácil servirle a él. Entonces, hagamos las cosas con amor. La séptima característica del servicio, y es la santidad. Santidad es la séptima. Como servidores, escribe ahí, como servidores, estamos llamados a vivir vidas apartadas del pecado. Vidas apartadas del pecado. La palabra santo significa eso, estar apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Cuando leemos la primera parte, la parte A de 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros, o sea nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos escogió, hermanos. ¿Cuántos millones y millones de personas hay? Pero tenemos el privilegio que nos llamó a nosotros y nos llamó con nombre propio. Y nos escogió y nos ha hecho real sacerdocio. Este privilegio de ser sacerdote solamente lo tenía derecho la familia y los descendientes de Aarón. Eran los únicos que podían ser sacerdotes, pero hoy en día, cuando una persona recibe a Cristo genuinamente, pasa a ser su sacerdote. Pero ¿qué debemos hacer? Después de que somos sacerdotes, debemos ser santos, es decir, que estar apartados del pecado. ¿Por qué? Porque fuimos un pueblo adquirido por Dios, es decir, el Señor nos adquirió, nos compró, nos redimió, y a un precio muy alto que fue su sangre, su vida. Nosotros, hermanos, no le servimos a una religión ni a un ídolo muerto, como sucede que vamos a iglesias que encontramos monumentos. No le servimos a esos muñecos, le servimos a un Dios vivo que nos cela con celo santo, que está en todo lugar, que conoce lo profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones. Hermanos, nosotros podemos engañar al hombre, podemos decirle estamos bien, podemos tener una fachada de santidad y decir acá que tenemos alitas y todo eso, pero a Dios no podemos engañar, a Dios no le podemos mentir, porque Él conoce todo lo que nosotros somos, conoce nuestros pensamientos. Antes de que salgan nuestras palabras, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Entonces, si estamos en pecado, de esa manera nosotros no podemos servirle a Dios, porque Él es santo, hermanos, y Él exige que nosotros también seamos santos. Como hijos de Él, Él quiere que nosotros sirvamos con manos limpias. Entonces, resumiendo, acá terminamos
las características del servicio. Y pasamos a un siguiente tema que es el carácter del siervo de Dios. Todos los días nosotros tenemos que aprender del Señor. No podemos pretender que ya todo lo sabemos, no. Día a día nosotros tenemos que permitirle al Señor que moldee nuestros corazones, que nos moldee, que nos transforme, que nos cambie. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero nosotros tenemos que permitírselo. Él es un caballero, Él a nadie le impone, a nadie. Es decisión nuestra de permitirle a Él, sí, que Él cambie nuestras vidas. Entonces, mi invitación para todos nosotros es que le digamos al Señor: Padre, tú nos estás hablando, tú nos estás diciendo que hay cosas que debemos cambiar. Señor, abro mi corazón y te pido, Padre, que con la ayuda de tu Espíritu Santo me moldees, me cambies y me transformes para que mi carácter sea a la imagen del Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros decimos: no, es que yo tengo un carácter fuerte, yo toda la vida he sido así y moriré así. No, hermanos, eso es una mentira del diablo. Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos transforme y quite esa bravura y quite esa rabia y nos dé esa dulzura. Pero ¿cómo un servidor puede cambiar su manera que siempre ha tenido? ¿Cómo puede permitirle al Espíritu Santo que nos moldee, que nos cambie y nos transforme? Pues hay que realizar unas prácticas. Eso no es simplemente algo que ocurre mágicamente, no, hay que cumplir con unas características y las vamos a ver a continuación. La primera es que un servidor debe leer la palabra de Dios, debe leerla. ¿Cuándo? Siempre. Una buena práctica que nosotros hacemos en el Ministerio de Ujieres es que leemos 4 capítulos diarios. Con esto cubrimos la Biblia en un año. Y eso no quiere decir que porque ya la leí en un año y ya cumplí. No, al contrario. Se termina el año y vuelvo y empiezo con enero 1 a leer mis 4 capítulos diarios. Esto es hermoso, o sea, yo cada vez que leo la palabra, cada vez me doy cuenta y el Señor me va mostrando cosas que yo no había visto antes. El Señor va mostrando, nos va hablando. Lo que entendíamos en un versículo en este año, al siguiente año lo vamos a ver de otra manera, vamos a entender otra verdad. Porque la palabra, a diferencia de la literatura de cualquier hombre, la palabra de Dios tiene vida, tiene poder, cambia, transforma, renueva. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, pensemos en un espejo. Cuando nosotras las damitas, ¿no?, y también los hombres van a salir a la calle, pues uno se mira en el espejo, ¿no? Y se mira y se da cuenta que esto está parado, entonces se lo peina, se arregla, se pone bonito, ¿sí? Porque el espejo le está mostrando a uno dónde está eso feíto, ¿no? Dónde están esos errores, dónde hay que echarle maquillaje para que uno se vea bien lindo. Bueno, así es la palabra de Dios. Es como ese espejo que le está a uno mostrando qué está mal, qué está bien. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas, pero ni siquiera se la pedimos a Dios porque no las conocemos, no leemos la palabra de Dios. Entonces, hay que leer la palabra de Dios y esto nos va cambiando, nos transforma, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. La otra práctica
de un siervo de Dios es vivir en santidad. ¿Qué dice Filipenses 4, 8, 9? Dice: y ahora, hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piense en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica, ojo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, hermanos, ¿cuál es la invitación acá? Vivir en santidad, vivir para el Señor, no hacer las cosas escondidas. Pensamos que de pronto, como dice nuestro pastor, que ocultándonos detrás del arbolito nadie nos ve. No, el hombre de pronto no nos ve, pero Dios sí está arriba y nos está viendo. Y tenemos que vivir en santidad. De otra forma no podemos servirle al Señor. Otra práctica es obedecer en la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Dice Juan 14:15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Tú te puedes saber la Biblia, te puedes saber cantidad de versículos y los puedes recitar de memoria, pero si no obedeces lo que estás diciendo, pues de nada te sirve tener esa memoria tan prodigiosa. El Señor nos dice que le obedezcamos, que le obedezcamos. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. O sea, de nada sirve venir acá todos los miércoles, todos los sábados, todos los domingos y escuchar un sermón y continuamos con nuestra vida igual. Así como decía mi mamá, le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, de eso de nada nos sirve. Que lo poquito que vayamos aprendiendo lo obedezcamos, lo cumplamos, lo hagamos una norma en nuestra vida. También otra práctica que es necesaria para mantener una comunión con el Señor y es orar al Señor. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Es un versículo tan corto, pero tan importante. Dice: orad sin cesar. Solo son 3 palabras este versículo: orar sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solamente oro cuando tengo problemas? No, ¿cierto? Yo oro siempre. Es más, aun cuando estoy bien, cuando no tengo ningún problema, es cuando más debo orar. Porque en esos casos las personas dicen: oiga, yo como que no necesito de Dios. Y su orgullo empieza a crecer y empieza a enfriarse. Cuando yo dejo de leer la palabra de Dios y dejo de orar, sencillamente mi espíritu se va apagando lentamente. Entonces, como práctica, hermanos, por favor, no dejes de orar. Hace poco escuché a un pastor contando que cuando él conoció del Señor, le presentaron a Jesús como su amigo Jesús. Y él le quedó eso: es mi amigo. ¿Y sabes qué hacía él cuando oraba? Le ponía una silla al lado de él y decía: acá, mira, Señor, siéntate ahí, tú eres mi amigo. Y le hablaba como un amigo, porque eso es orar. Orar es hablar con Dios, no hacer rezos mecánicos, es hablar con Papito Dios. Entonces, hermano, habla con Él, cuéntale, desahógate con Él, dile tus preocupaciones, pero también no solamente problemas, agradécele, dale la gloria, bendícele. O sea, todos los días, que sea una práctica en tu diario vivir. Y la otra práctica es que todo lo que hagas,
que sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña Colosenses 3, 22, 23? Colosenses 3, 22, 23. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, si tú estás tomando este curso de formación para servidores, es porque tú sientes ese llamado al Señor. Y cuando empieces a servir en la obra del Señor, hazlo, pero no buscando como el reconocimiento de las personas. Hazlo, todo lo que hagas sea para la gloria del Señor. Todo. Alguna vez escuché que los minutos más difíciles para un predicador son los posteriores a su predicación, porque es cuando las personas se le acercaban y le decían muy bien, y uy, no, qué palabra, wow. ¿Y qué empezaba a sentir el predicador? Empezaba a sentir orgullo. Entonces, cuando estas personas se nos acerquen y, oh, qué bueno, qué chévere, que no sé qué, en nuestra mente diga, toda la gloria sea para el Señor, porque todo lo hacemos es para Él y por Él, no para los hombres, no para nosotros. Entonces, resumiendo esta diapositiva, el carácter del siervo. ¿Qué carácter quiere que Dios quiera? ¿Qué carácter Dios quiere que yo tenga? Pues el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y para yo tener el carácter del Señor Jesucristo, yo debo permitirle al Espíritu Santo que me moldee, que me transforme, que me cambie. Y para que el Espíritu Santo haga eso en mí, yo debo hacer unas prácticas. ¿Cuáles son? La primera, leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Segundo, vivir en santidad, es decir, estar apartada del pecado. ¿Cuándo? Siempre. Tercero, obedecer la palabra de Dios, no ser una sola oidora, sino hacedora de la palabra. Cuarto, orar al Señor. ¿En qué momento? Siempre, sin cesar, es decir, sin descanso. Y por último, que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Hasta ahí, hermanos, terminamos la parte del carácter del siervo de Dios. Ahora, finalizamos nuestro tema, esta clase, con unos elementos del servicio. El primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta es que el siervo debe ser como dador. El siervo como dador. Escribí ahí, elementos del servicio. Primero, el siervo como dador. El dar se hace sin doble ánimo. Escribe, el dar se hace sin doble ánimo. Con honestidad. Con honestidad, sin pretensiones, libremente, con alegría, con amor, sin buscar reconocimiento o insignias. Repito, el dar se hace sin doble ánimo, con honestidad, sin pretensiones,
libremente, con alegría, con amor, sin buscar reconocimiento o insignias. Para entender este elemento del servicio, el de dar, por favor, abre tu Biblia en 2 Corintios 8, del 1 al 5. 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 5. ¿Qué dice esta porción de la Escritura? Dice: hermanos, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere aquí destacar Pablo? No es que una iglesia haya ayudado a otra iglesia, no. Acá lo importante o lo que quiere destacar Pablo es que una iglesia de Macedonia ayudó a otra, a la iglesia de Jerusalén. Si lo ponemos en estos tiempos, Macedonia es como, di tú, la India, ¿sí? Es como la India. Tú sabes que India es un país con bastantes necesidades, en donde hay mucha pobreza, y así era Macedonia. Era una iglesia con muchas necesidades, pero con muchas. Y esta iglesia ayudó a una iglesia de Jerusalén. Di tú, en nuestros tiempos, como ayudar a la iglesia que queda en Nueva York. O sea, esto es lo que hay que destacar, como una iglesia de muy bajos recursos, dando hasta de lo que no tienen, bendijo a otra iglesia. Entonces, en estos 5 versículos podemos encontrar 4 aspectos o 4 maneras en que nosotros debemos dar. La primera es anónimamente, segunda generosamente, tercera voluntariamente y cuarta sin presentar excusas. No te preocupes si no tomaste nota, vamos a verla una por una. Entonces, la primera manera que un siervo debe dar es de manera anónima. ¿Por qué de manera anónima? Escribe ahí, la primera manera es de manera anónima. Versículo 1, porque eso es lo que dice en el versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjate que acá dice la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es como decir a las iglesias de Bogotá. No se especifica qué iglesia de Macedonia fue la que bendijo a la iglesia de Jerusalén. Solo dice en general, una iglesia de Macedonia. ¿Qué me indica esto? Que cuando yo voy a dar, cuando yo voy a ayudar a alguien, lo debo en lo posible de hacer de manera generosa. ¿Por qué? Porque esto hace que la persona no sienta como que está en deuda conmigo, ¿sí? Hay que hacerlo de manera generosa, anónima, no publicándolo en Facebook, ¿no? Aquí tomándome la foto y entregando el mercado, diciendo, mira, aquí está... aquí estoy dando un mercado, aquí estoy dando una provisión. No. Eso no le agrada al Señor. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. De esa manera es que a Dios le agrada que le sirvamos. La otra es de manera generosa. ¿Por qué de manera generosa? Volvamos a esa porción de la Escritura, pero solamente vamos a leer los versículos 2 y 3. Y dice: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo
y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira, hermanos, ellos sabían que la iglesia de Jerusalén estaban pasando por necesidades, pero en ningún momento dijimos, ¿qué tal nosotros? Si antes queremos que a nosotros nos dé. No, por el contrario, ellos dijeron, bueno, hay necesidad en mis hermanos. Entonces, ¿qué te parece si yo pongo una librita de arroz? Y el otro dijo, bueno, tú pones la librita de arroz, yo pongo una panelita. Y el otro dijo, bueno, yo tengo, en mi casa tengo pasta, entonces vamos a dar pasta. Y así, cada uno empezó a dar más. Pero es que acá dice, y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, hasta miraron, no, pero yo tengo 2 panelitas, ay no, démosle también la otra. El Señor proveerá y me dará la otra, me recompensará. Y así es que obra el Señor, de esa manera. Cuando tú das generosamente, el Señor te devuelve, porque cuando tú ayudas a un necesitado, Él dice en la palabra que es como si a Él se lo estuvieran haciendo, ¿no? Porque me diste de comer. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y eso lo hacemos cuando vemos a un indigente y le damos un platico de comida. Eso para Él es como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. Y el Señor nos devuelve eso porque Él no es deudor de nadie. Entonces, seamos generosos cuando vayamos a dar. Ahora, si tú no sientes ese deseo de dar, si te tiembla la mano para dar, pues es mejor que no des, porque dar así, con ese corazón, pues a Dios no le agrada. Es mejor que guardes tu ofrenda y cuando ya sientas de verdad que es algo que te nace del corazón, pues ahí sí lo haces. Otra manera de dar es que lo hagas voluntariamente. Voluntariamente. ¿Por qué? ¿Qué dice en el versículo 4? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Acá Pablo nunca les impuso, nunca les dijo, bueno, vamos a recolectar, vamos a hacer una ofrenda. No, ellos mismos le dijeron, por favor, déjenos. Yo me imagino que Pablo pensaría, uy, no, pero pues antes ustedes necesitan y dando. Por eso es que ellos dicen, por favor, concédanos ese privilegio, porque ellos saben que al bendecir a otros, eso es un privilegio. Entonces, de manera voluntaria, sin que nadie me esté obligando. Y la otra manera en que yo debo dar es sin presentar excusas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, pero es que si yo no tengo ni para el bus, ¿cómo voy a dar? No, hermanos, que eso no sea un pretexto. Que nunca pensemos que eso es demasiado grande. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto, creo que fue en el Ecuador, no, en Mocoa, cuando ocurrió el terremoto en Mocoa, pues una persona sola no podía hacer nada, o sea, no podía contribuir a mucho. Pero cuando la iglesia se unió, cuando el pastor y el ministerio de Jesus Legacy sintió en su corazón apoyar a esta comunidad, pues todos nos unimos y todos contribuimos y ayudamos, ¿sí? No dijimos, ay no, yo no puedo, no, al contrario, no hay que pensar que el problema es demasiado grande, que no tenemos recursos, que no tenemos nada que ofrecer. Esas son ideas que le siembran a uno Satanás, para que uno no dé con generosidad, para que uno no dé voluntariamente. Entonces, resumiendo, ¿qué espera el Señor de nosotros? El Señor espera que demos, que tengamos un corazón dadivoso. Pero ¿de qué manera yo voy a dar? Primero, lo voy a hacer de manera anónima.
Es decir, que nadie se entere. Tú no lo vas a publicar en Facebook, tú no lo vas a poner en ninguna red social. Entre menos la gente sepa, mucho mejor, que solamente sepa el Señor. La segunda manera en que yo le voy a dar a los demás, es de manera generosa, no temblándome la mano, dando hasta donde lo que yo no tengo, darle al Señor. Y la otra es de manera voluntaria, es decir, que nadie me obligue, que yo me sienta obligada. No, es que como el pastor dijo, tocó. No, ningún tocó. Si a ti te nace, tú das, pero si a ti no te nace, tú no das. La otra manera es sin presentar excusas. Sin presentar excusas. Recordemos, hermanos, que el Señor es el dueño del oro y la plata. Y no podemos presentarle a Él excusas. Quiero compartir un testimonio. Gracias a Dios, mis hijos pueden estudiar en un colegio cristiano. Y mi hija el año pasado pudo ir a un campamento que ellos hacen. Y una de las actividades eran, les hicieron, como los papás les daban unas oncecitas como para que tuvieran para sus gastos. Entonces les dijeron, cada uno va a dar un dinero de allí y vamos a bendecir a alguien. Fueron a un pueblo fuera de Bogotá. El Señor le mostró al líder, al que lideraba este campamento, qué hacer con ese dinero, y le indicó que debía comprar un mercado para alguien, y él le mostró el nombre de la persona y le dijo más o menos por dónde debía ir. Ellos fueron, dice mi hija, que esa plática que ellos lograron reunir, eso el Señor multiplicó y pudieron comprar hartas cosas, y fueron a señas como el Señor les indicó, y llegaron a un lugar preguntando por un señor, por una persona. ¿Usted conoce a fulanito? Sí, mire, siga, camine 2 cuadras al fondo. Y así con señas llegaron a ese lugar. Cuando llegaron donde él, ¿usted es fulanito de tal? El Señor sí. Le dice, mira, es que nosotros somos de un colegio de Bogotá y venimos a entregarte esta ofrenda. El Señor te la manda. Dice mi hija que el Señor no lo podía creer, que sus ojitos se llenaron de lágrimas y él no podía comprender. ¿Cómo así? ¿Ustedes vienen de Bogotá a traerme en este mercado? Y el Señor cayó de rodillas y les confesó que el día anterior solamente le quedaba una panela, y le dijo, Señor, no tengo más que comer, solo esta panela. Y al otro día el Señor lo bendijo con este mercadito de estos muchachos. Dice mi hija que aunque nosotros le hemos dado regalos a ella de Navidad, que nunca había sentido tanta felicidad como sintió ese día cuando ella dio. Por eso la palabra dice, se siente mayor felicidad en dar que en recibir. Hermanos, cuando el Señor nos diga o nos haga saber que alguien está pasando por una necesidad, no solamente para que tú te pongas a orar. Sí, es importante la oración, pero también mires tú en qué manera tú lo puedes ayudar. Porque hay veces el Señor, la persona te cuenta, mira, estoy pasando por tal y tal situación, y tú con los bolsillos llenos, y dice, hermanos, terrible, voy a orar por ti, pero no le das nada, no le das ni para una gaseosa, no le das para nada. Cuando tú puedas, por eso aclaro, cuando tú puedas, da, y no dudes que, me voy a quedar yo. No, el Señor te va a recompensar y te va a bendecir y te va a multiplicar. No lo dudes, hermano. Da generosamente, da con amor.
el otro elemento del servicio es el siervo como perdonador. Hermanos, nosotros como cristianos no es permitido que en nuestro corazón se albergue resentimientos, sentimientos amargos hacia los demás, amargura, odios. No, de ninguna manera nosotros debemos permitirle eso, porque esos sentimientos lo que hace es que nuestra comunión con Dios se rompa, ¿sí? Cuando alguien te ofenda, cuando alguien te haga daño, trae a tu mente, a tus pensamientos, cómo Dios nos perdonó, cómo Dios dio lo más hermoso, lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo, cómo en la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron perdonados. Cuando yo entienda y comprenda lo grande y lo hermoso que ha sido el Señor, cómo Él me ha perdonado, y que no hay forma de que yo pueda pagarle todo lo que Él hace por mí, entonces cuando yo entienda eso, yo puedo perdonar a los demás, a los que me han hecho daño. ¿Qué dice Mateo 18, 23, 24? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su siervo, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdonaré, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice el Señor acá en la Escritura? Pone un ejemplo. El Señor nos explica el perdón con un ejemplo. Hay un rey y quiere hacer cuentas, y llama a un siervo que le debía 10,000 talentos. Pon tú, ejemplo de hoy, como $10 millones, y le dice: bueno, págame. El Señor le dice: no, yo no tengo dinero, por favor. Él le dice: bueno, voy a coger todo lo tuyo, tus hijos, voy a venderlos, tu esposa, todo. Y él cae de rodillas y le dice: Señor, por favor, perdóname. El Señor, ese rey conmovido, le perdona la deuda. Él sale de este lugar y luego se encuentra esta persona con un consiervo suyo, al que le debía menos dinero. Di tú como hoy unos $20, y le dice: bueno, págueme esos $20. La persona le dice lo mismo: no tengo. Pero a diferencia del rey, este no tuvo misericordia y no le perdonó la deuda. Esto es un cuadro, hermanos, de lo que hizo ese rey. Ese rey es nuestro Señor, y nos pagó a nosotros, nos perdonó a nosotros la deuda tan enorme que nosotros le teníamos, con Él. No hay manera de pagarle, ¿o sí? No la hay, hermanos. No hay. Todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, no hay manera de cómo pagarlo, y que aún continúa haciendo, porque Él día a día nos bendice. No hay manera de pagar. Ahora, si Dios nos perdonó esa deuda tan enorme, de imposible de pagar, ¿cómo no nosotros perdonar
a esa persona que nos hizo poco. Nosotros también estamos llamados a perdonar. Es difícil. Alguno acá dirá, no, es que tú no sabes mi situación, a ti no te violaron, a ti tu padre no te abandonó. Pero yo te digo, el Señor nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si dice todo, es todo, y eso incluye el perdonar. ¿No será más bien, hermano, que tú no has tomado la decisión? ¿Es que tú no quieres perdonar? Ahí sería diferente, porque el Señor me dice, perdona, perdona. Pero en algunas ocasiones soy yo quien ha ofendido o ha hecho daño a alguien, y hasta que no le pida perdón, no es posible servir en esa condición. O sea, muchas veces a nosotros nos ofenden, pero en otras ocasiones somos nosotros los que hemos ofendido a alguien. ¿Qué nos dice Mateo 5, 23 al 24? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de que tú vengas a servir aquí, en cualquier ministerio, si yo sé, si el Espíritu Santo me está redarguyendo y me está diciendo, ojo porque tú ofendiste a alguien, tú no puedes servir así. Primero dice acá que debo hacer una acción. ¿Cuál es esa acción? Ir y buscar a esa persona que yo ofendí y reconciliarme con él. Hasta que yo no le pida perdón, hasta que yo no me humille y le pida perdón, yo no puedo servir a Dios. Eso es lo que me pide el Señor. No es suficiente decirle, Señor, perdóname porque ofendí a mi hermano, a mi hermana, bueno, a quien sea. El Señor pide más, que así como le pedí perdón a él, a Dios, también debo pedirle perdón a la persona que ofendí. Eso es lo que me dice el Señor. Por último, ya para terminar la clase, el siervo como olvidador. Nosotros escuchamos mucho una frase que dice perdono pero no olvido. Es una frase que cuando se dice es porque realmente no hay un perdón genuino, porque todavía en su corazón continúa el rencor, porque no continuamos con esa rabia. Un verdadero perdón, cuando hablamos de un verdadero perdón, es cuando no llevamos cuentas, porque eso es lo que dice 1 Corintios 13:5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Qué dice la última parte? No guarda rencor, es decir, no lleva anotando en una agenda qué fue lo que me hizo, qué no me hizo. La segunda, no alberga ninguna actitud juzgadora. Cuando nosotros leemos Mateo 7, del 1 al 5, dice, ¿cómo tú juzgas a los demás? ¿Cómo quieres sacarle la paja que está en el ojo ajeno cuando tú en tu ojo tienes una viga? ¿Cómo decimos, uy, es que esa persona vive hablando mal de mí? ¿Acaso no te das cuenta que tú también vives hablando de los demás? Comportarnos de esta manera es ser hipócritas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hizo José, uno de los hijos de Jacob. Ese es un ejemplo muy lindo de tener un corazón que olvida esas ofensas. Recordemos que él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Le hicieron creer a su padre que había muerto. Cuando llegó como esclavo, lo acusaron falsamente de querer violar a la esposa de Potifar. Entonces, vemos, hermanos, que José podría ser una de esas personas que tendría todas las razones del mundo para guardar rencor, pero cuando nosotros leemos Génesis 41:51, dice que llamó a su hijo Manasés, que significa olvido. A su primogénito lo llamó Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
Entonces tenemos que seguir ese ejemplo de José, tener ese corazón olvidador, ni recordar que cuando veamos a la persona, ni recordar qué fue lo que nos hizo. Bueno, hermanos, hasta ahí terminamos la primera clase del servicio. Vamos a, por favor, toma nota de las 2 preguntas que debes contestar para nosotros validar que en realidad tú tomaste estas clases. La primera, escribe, enumera las 7 características del servicio. Repito, enumera las 7 características del servicio. Segunda pregunta, ¿qué prácticas debe realizar el servidor? ¿Qué prácticas debe realizar el servidor para moldear y cambiar su carácter a la imagen de Cristo? ¿Qué prácticas debe realizar el servidor para moldear, cambiar su carácter a la imagen de Cristo? Entonces, vas a responder estas 2 preguntas y las vas a enviar al siguiente correo electrónico. Anota, todo en minúscula, pegada, sin puntos, sin guiones, así como te lo leo, así lo vas a escribir. Formación a servidores @gmail.com. Repito, formación a servidores @gmail.com. Tienes una semana a partir de ahora para contestar, porque este video será borrado y subiremos otro. Entonces tienes una semana para enviarnos tus respuestas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo y que por favor, si el Señor les hizo este llamado para servirle al Señor, obedézcanle, manténganse firmes, oren en todo tiempo, porque ahorita el demonio va a querer hacer de todo para que ustedes no continúen con este curso. Yo los animo a que, como buenos soldados de Cristo, batallen, estén ahí y sean firmes y logren terminar este seminario. Que el Señor los continúe bendiciendo. Dios los bendiga.